Lo que hice fue utilizar con trabajar con canastas alternativas, porque justamente como la estadística pública, o la estadística oficial, está ausente, entonces falta una metodología consensuada para hacer estas estimaciones, de manera que un investigador de manera individual lo que hace es tratar de ser lo más transparente posible y ofrecer diversidad de opciones. Así que lo que hice fue utilizar la canasta, para las estimaciones de pobreza por ingreso uno necesita una estimación de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Entonces tomé canastas publicadas por el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, disminuyéndolas un poquito por un coeficiente, digamos, utilicé aproximadamente el 94% del valor de la canasta de capital, que era algo que hacía el INDEC antes, esto de ajustar de acuerdo para la región pampeana y para otras regiones, asumiendo que quizás los precios son un poco menores en estas regiones que en capital. Bueno, utilizando esas valorizaciones, y hay un montón de otras decisiones metodológicas que aquí sería un poquito tedioso explicar, estimó un 18% de pobres y un 5% de indigentes. Si utilizamos canastas un poquito menores, que son a partir de las canastas calculadas con lo que se llama el proyecto de precios online para Bahía Blanca, dirigido por el doctor Juan Manuel Larrosa, la canasta es menor. ¿Por qué? Porque se utilizan los precios mínimos que se reportan de cada alimento, mientras que la otra tiene precios promedios. Esa es una diferencia y hay otra también que luego comento. Entonces ahí las estimaciones son bastante menores, son un 8% de pobres y un 3% de indigentes. Lo que pasa es que con precios mínimos es una canasta un poquito, no irreal, pero difícil de poder ser efectivamente adquirida, porque significa que uno tiene que comprar, no sé, la carne al precio mínimo en un lugar, después desplazarte al otro lugar para comprar las papas más baratas, claro, y después gráficamente en la práctica de forma difícil pasan estas cosas. Difícil, y además pensemos más en personas de escasos recursos, no tienen posibilidad de trasladarse por toda la ciudad para enganchar el precio mínimo, ¿no? Entonces en ese aspecto quizás por eso digo, esa es una estimación de mínima, claro, ¿no? María, recién hablabas en porcentajes, ¿esto se puede traducir en números concretos? ¿Cuántos miles de personas estamos hablando? Bueno, con la estimación de la cota superior que daba, estaríamos hablando de 54.000 personas en situación de pobreza y unas 15.000 en situación de indigencia, con valores poblacionales del 2010. Bien. Pero como digo, estos son valores de referencias. En realidad lo que uno necesita, lo que realmente se necesita es restituir la estadística oficial, consensuar una metodología, actualizar la metodología que venía usando el INDEC, porque la canasta que utiliza el Instituto de Buenos Aires está actualizada, pero la que utilizaba el INDEC no, y con esto no me refiero a precios, me refiero a la composición, a las cosas que se consumen para llegar al mínimo calórico. La que utilizaba el INDEC fue armada con datos de la encuesta de gastos de los hogares de los años 80. Imagínense que los patrones de consumo han cambiado mucho.